good morning. We are here in the town of San Pedro, getting ready to have our breakfast to start our adventures today. Lord knows where we're gonna end up by the end of this day, but we are here getting ready to just enjoy a great meal and just get our journey started. ¿Qué hay salsa? Lo siento. San Pablo, San Marcos, Suluná, Jaibalí, Panajachel, San Antonio Polopó, Santa Catarina Polopó, San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán. Atrás de ese volcán de San Pedro, Santiago Atitlán. Ajá. Muchas gracias. So, hello, we are here in the town of San Pedro, and we are at a beautiful lookout point looking over the beautiful town of San Pedro. It's estimated about 40,000 people live in this town, one of the largest towns out here along Atitlán. Let's follow me, I'll take you around so you can see the beautiful views. We love the views, again, looking over the lake and looking over the town. Absolutely beautiful. Absolutely another breathtaking view. As you can see, we love to hike, we love to climb. That's the best way to see the views of this beautiful, beautiful side of town. So we're gonna continue our adventure and I'll see you later. Próximamente van a poner un canopy. Un canopy desde allá arriba donde está esa casa, ¡pum! Hasta acá, canopy. O sea, un zipline, un cable. Eso. Ok. Adelante, pueden acomodarse por este lado. Oh, gracias. Sean primeramente bienvenidos a nuestro bello municipio San Pedro de la Laguna, pero especialmente a Noris Ruki Itka, que quiere decir dulzura de abeja en español. Ruki Itka es en nuestro dialecto tzutujil, que es el que nosotros usamos para comunicarnos. Así es. Cualquier duda, pregunta que llegaran a tener, pueden interrumpir, hacerla saber, no tengo problema. ¿Ok? Muy bien. En Guatemala encontramos lo que son 135 tipos de abeja, las cuales se subdividen en 400 diferentes especies. Nosotros trabajamos con meliponas, que son abejas que no tienen un aguijón. Esta que vemos acá es la donceíta, que se caracteriza por su tamaño y por su lenta producción. Ella produce la mitad de litro durante un año.
pero la miel que produce es para los ojos, para cataratas, carnosidad, conjuntivitis, vista borrosa, irritación, alergia, ojos cansados, el cual es efectivo y no tiene efecto secundario porque es un medicamento natural. Este no vamos a poder degustar porque es de muy lenta producción, pero los demás sí. Este que ven acá es la Melipona veitchei. Esta era sagrada en la cosmovisión maya. Los mayas decían que las Meliponas veitchei producían una miel que emanaba del cielo por su color. Esta miel se conoce como miel blanca, la cual es muy buena exfoliante natural. Pueden degustar. Las meliponas se caracterizan por producir una miel rala como esta, y esta tiene un toque ácido al final. De esta miel que ustedes probaron, también surgió una bebida embriagante en el tiempo de los mayas, que su nombre era balché. Hoy en día lo tenemos en venta, pero ya no se conoce como balché, sino como vino de miel, el cual su sabor es fuerte porque es una fermentación, pero es muy delicioso. Este, que es el Congo negro, produce una miel oscura que se conoce como talnete. Esta miel tiene un sabor agridulce, tipo fermentado, porque normalmente el Congo negro busca tierra firme para construir el nido debajo, el cual es muy difícil tener acceso a ellas y son de lenta producción, 1 litro en un año, al igual que la Melipona veitchei. Wow. 1 liter per year. Pero los sabores son muy diferentes, son exóticos, deliciosos, no comunes. También puede funcionar muy bien en la cocina para agregarle al pollo, a la carne o una ensalada de verduras. Ahora, este que vemos acá es el Congo alas rojas, el cual produce una miel especial, porque este meliponario es alimentado solamente con el néctar de la sábila. La sábila tiende a ser amarga. ¿Okay? Unos dicen que su sabor se asimila al licor, pero es muy rico. Lo que degustamos en el primer triángulo son sabores totalmente diferentes, muy difíciles de encontrar, porque no muchas personas quieren trabajar con ellas, porque son de muy lenta producción, pero la miel que producen es muy medicinal. Ahora vamos a degustar otro triángulo, el cual es de las abejas que sí tienen un aguijón, porque somos una cooperativa. Las personas de mi comunidad introducen también miel de las abejas con aguijón. Tanto las que tienen y no tienen aguijón tienen el mismo ciclo de vida: huevo, larva, pupa y adulta. Los huevos fecundados son hembras y se conocen como obreras. Las obreras son las encargadas de buscar y recolectar el néctar de las flores para poder elaborar miel, cera, polen y propóleo. También las obreras son encargadas de proporcionar alimento en la colmena al huevo, a la larva, a la pupa y a la reina. De tanto que trabajan, el cuerpo se les va estropeando y mueren. Su sobrevivencia en una colmena es solamente 30 a 35 días, no más de esto. Por lo tanto, es muy corto. Ahora, el macho, que es un huevo no fecundado y es conocido como zángano, funciona para la reproducción de más abejas. Cuando la reina hace el vuelo nupcial, él se aparea con la reina. Cuando sucede esto, pierde su órgano reproductor y muere. Su sobrevivencia es solamente 5 días, es aún más corto. El ciclo de vida de las abejas debe ser constante. Por lo tanto, y de ello se encargará la reina. La reina puede tomar un tamaño real como este.
y puede llegar a medir aún más. Puede llegar a vivir de 3 hasta 5 años porque ella consume un alimento especial. Su nombre es jalea real. La jalea real es una miel que preparan las obreras, pero solamente en los primeros 10 días de vida. Por lo tanto, es una miel más espesa que lleva polen y lleva propóleo. Es muy bueno para el sistema inmunológico, para aumentar las defensas, como también es buenísimo para realizar cosméticos de belleza, cremas faciales, cremas corporales. Ahora vamos a degustar la miel pura. Este meliponario es alimentado solamente con el néctar de las flores. Por eso es que nos deja un perfume de flor a nuestro paladar. Es miel pura. Porque muchas personas piensan que esperar por una miel pura es mucho tiempo, porque las abejas pueden recorrer 200 kilómetros a la rotonda, el cual toma mucho tiempo salir. Las abejas salen a buscar el néctar, traer y elaborar su miel. Entonces ellos lo que hacen es regar azúcar para que las abejas coman azúcar y no busquen néctar y elaboren una miel comercial como esta. Inclusive cuando ellos recogen su cosecha y cocinan, agregan más azúcar para que les rinda más y la puedan comercializar. Este tipo de miel no es nada beneficioso para nuestra salud. Inclusive este tipo de miel necesita regresar al estado normal de azúcar. Por eso es que cristaliza muy rápido. Este tipo de miel que acaban de degustar no tenemos en venta en nuestra tienda. Solamente lo compramos para que las personas puedan sentir la diferencia de una miel pura con una miel comercial. Espero que les haya gustado, que hayan llevado una bonita experiencia. Les agradezco profundamente la visita y la atención. Si ustedes gustan, pueden visitar nuestra pequeña tienda por si quieren llevar algún producto para consumir en familia. Muchas gracias.
So we're here visiting Sasimo. We're about to go and give him his gifts. You know, we brought so we could give it to him, you know, and, you know, just give our offering to Sasimo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero no es bajo justicia, ahora yo no sé tanto cuál. Abajo de esa mano. Listo, está en las manos, no me falta la mano, eso, listo, entonces,